Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas: promoción de lectura y escritura. Entonces vamos a escuchar. En casa ustedes van a hacer también el ejercicio con su módulo. Primero que todo vamos a ver cómo se hace una lectura oral, que es muy interesante hacer lecturas orales. Entonces tomamos el documento o el libro, lo que tenemos en nuestras manos, de la siguiente manera. Con la mano izquierda cogemos la parte superior de la hoja y con la mano derecha la parte inferior. La danza. La danza es una de las actividades más antiguas del hombre. No se puede asegurar cuándo ni dónde nació. Observamos que en esta forma de ir leyendo, vamos mirando al público y vamos mirando el texto. Mientras yo voy pronunciando una de las palabras que leo, mi ojo va captando la que sigue. Esa que sigue es la que voy a decir de forma oral mirando al público. Entonces queda así: la danza es una de las actividades más antiguas del hombre. No se puede asegurar cuándo ni dónde nació. ¿Sí? Y otro aspecto muy importante, chicos, para tener en cuenta es la vocalización. ¿Sí? Fuera de la vocalización, la forma de emplear nuestro signo de puntuación. Cuando hay una coma, vamos a hacer una pausa suave, leve, diferente a cuando hay un punto. Un punto es una pausa más prolongada. ¿Sí? El hombre. Algo muy importante también para tener en cuenta, chicos, es el vocabulario. ¿Sí? Ese vocabulario que me ayuda de cierta forma a significar lo que yo estoy leyendo. Entonces es muy importante que ustedes tengan también un diccionario o dentro de su celular un diccionario que tú puedas descargar para ir formándose ese glosario o ese vocabulario de todos esos términos desconocidos. ¿Cierto? Si estamos hablando de la danza, ¿sí? ¿Qué será eso de siluetas? Para uno de pronto puede decir, no, pues silueta es una forma de rodear algo, pero ¿será que silueta tiene otro significado? ¿Sí? Eso nos va a nutrir nuestro legado lingüístico, en cierta manera nos va a nutrir nuestro vocabulario. Entonces, en cada uno de nuestros talleres vamos a ir haciendo un breve diccionario de todos esos términos que no conocemos y que de cierta manera vamos a ir aprendiendo a partir de estas guías que vamos a realizar en los talleres. Esa palabra manifestaciones vamos a buscarle qué otros sinónimos tiene. ¿Qué quiere decir esa palabra sinónimos? De la danza. Primera, dice, toda clase de sentimientos que se pueden dar a nivel religioso, social y cultural. Para cada ocasión tenían una danza apropiada. Nacimiento, siembra, enfermedad, conjuro, fertilidad, cosecha, etc. También empleaban la danza como medio de comunicación entre los espíritus del bien y del mal. Mire que aquí aparece algo bien interesante y es el lenguaje no verbal. Si se dice que la danza es ese medio de comunicación entre los espíritus del bien y del mal, entonces mire cómo la danza en cierta manera refleja esa forma de percibir el mundo, pero también esa forma de comunicarse o de comunicarnos unos con otros.
Vamos a reconocer cómo a través de la danza podemos manifestar los saberes de una región, pero también podemos manifestar los sentimientos, podemos manifestar todos esos ejercicios que se hacían a través de la misma comunidad. Nos hablan allí de ejercicios como la cosecha, de ejercicios como la fertilidad, de ejercicios como la siembra, como la enfermedad, y vamos a ir recordando unos y otros aprendiendo a través de todas nuestras regiones cómo se vivencian cada uno de estos aspectos. Tenemos aquí una conclusión de todo lo que hemos leído, ¿sí? Y es muy importante en nuestros textos concluir. La danza entonces es una forma de comunicación, de expresión y vía unida a la vida y servicio del hombre. Por medio de ella se han podido manifestar toda clase de sentimientos, alegría, amor, tristeza, etc. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. En casa vas a coger tu cuaderno, que es el que vas a llevar en el transcurso de nuestro taller, y vamos a realizar el siguiente ejercicio. En esa hoja en blanco que tienes allá en tu cuadernito, vas a escribir un sentimiento que te ha generado este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la cuarentena, ¿sí? El tiempo de la pandemia. Por ejemplo, unos pueden decir, a mí me ha generado temor, ¿sí? Otros pueden decir, no, a mí me ha generado angustia. Otros pueden decir desesperanza. ¿Sí? Pero otros pueden ser muy positivos. Puede decir, no, a mí en vez de angustia, entonces vamos a manejar los antónimos. Contrario, ¿sí? Entonces otros dicen, no, a mí en vez de temor me ha generado como cierta paciencia o cierto relax o cierto regocijo porque estoy con mi familia, ¿sí? Entonces es algo positivo. A mí en vez de angustia me ha generado tranquilidad porque estoy en casa, estoy con mis hijos, estoy compartiendo en familia, o no tengo que madrugar para ir al colegio, dirán unos, ¿sí? Otros dicen, no, a mí en vez de desesperanza me ha generado esa esperanza. ¿Por qué? Porque me estoy reinventando. ¿Sí? Entonces, a partir de esos sentimientos, cada uno de ustedes va a coger esa hoja en blanco, va a colocar el sentimiento que le genera este tiempo, que le ha generado, y vas a empezar a escribir sobre ese sentimiento. Lo que se te ocurra, por ejemplo, si usted dice temor, entonces temor, he sentido temor porque me parece que cada que salgo a la calle me van a contagiar, y de cierta manera ese escribir nos permite ir liberando en cierta parte eso que hemos sentido acá y que tenemos guardado y no podemos manifestarlo oralmente. Clasificaciones de la danza según su funcionalidad. Entonces tenemos unas clasificaciones y empezamos con la danza ceremonial. Es la que se practica en rituales y ceremonias como el nacimiento, la muerte y la pubertad, entre otros. Aquí los invito a algo, ustedes que les gusta estar en internet, que les gusta estar manejando todos nuestros medios tecnológicos, porque ese es el llamado hoy en día, vamos a averiguar y vamos a buscar en internet alguna ceremonia, alguna danza que ustedes, no solamente de nuestro país, de nuestra región, sino si alguno puede buscar dentro de todo su navegador, una danza, un ritual de alguno de estos aspectos, del nacimiento, de la muerte o de la pubertad, ¿sí? Y empiecen a leer o a observar qué pasa allí, cómo hacen esas ceremonias. Y de esa manera también estamos leyendo y nos estamos nutriendo frente a estas clasificaciones de la danza.
La segunda clasificación es la danza teatral. Estas danzas por lo general se practican en los espectáculos públicos, generalmente al aire libre y en gran espacio. Y la tercera y última clasificación es la danza académica. Son las aprendidas con metodología y su finalidad es la proyección artística, pedagógica y documental. Danzas sociales. Estas danzas se practican en reuniones familiares y su función primordial es la de pasar un rato agradable y feliz. No existen coreografías específicas, por lo tanto sus desplazamientos y ejecuciones son libres y espontáneos. ¿A qué los invito en esta parte de las danzas sociales? Vamos a reinventarnos en nuestra familia y vamos a coger allá en nuestra casa y vamos a bailar, vamos a danzar. Empezar a hacer esa comunicación corporal o esa comunicación que hablábamos hace un rato del lenguaje no verbal, a ver cómo nos va en familia. Empecemos a manifestar toda esa comunicación corporal que tiene cada uno de nuestros seres en casa. Y qué interesante que eso se vuelva como una especie de ejercicio en familia. Voy a enseñarles, para terminar en este aspecto, algo muy importante y es lo que vamos a hacer con esa clasificación de las danzas. En la escritura y en la lectura hay algo bien interesante que se llama utilización, cuadros hipnóticos, mapas conceptuales, esquemas, ¿sí? Eso se llaman organizadores gráficos. Cuadros hipnótico, el mapa mental, mapa conceptual. Voy a darles como los aspectos básicos de cada uno de estos tres organizadores, porque hay muchos, ¿no? Y qué interesante que ustedes puedan también empezar a replantearse y a preguntarse e investigar qué otros organizadores gráficos hay. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de un cuadro sinóptico, ¿sí?, vamos a hacer el resumen del texto siempre de izquierda a derecha y usando los famosos corchetes o las famosas llaves. O sea, tú empiezas a hacer el resumen de aquí hacia allá. Si vamos a hacer el resumen de la clasificación de la danza según su finalidad, entonces, si lo vamos a hacer aquí en llave, sería clasificación de la danza. Y sacamos las ideas principales, entre menos escribamos mejor. Entonces, por ejemplo, se clasifica en 1, 2, 3. Luego, ¿qué pasa con este primer aspecto? Y seguimos así, siempre de izquierda a derecha. Esta es la clave para el cuadro hipnótico, ¿sí? Ideas claves, no es volver a pasar todo el texto, ¿sí?, a lo que usted está resumiendo. No, son las ideas clave, lo principal. Cuando hablamos de mapa mental, ¿sí?, vamos a hacer lo que denominamos el sol o la célula, y a partir de allí vamos a sacar todas las subdivisiones del texto. Entonces ya ese título de clasificación vendría aquí, ¿sí?, y acá vendrían los aspectos que voy a resumir. Pero ¿cuál es la clave del mapa mental? Que entre más resumido esté el aspecto, debe haber aquí un dibujo, algo que me represente o que me grafique lo que yo estoy escribiendo acá. Si por ejemplo una de las clasificaciones de la danza es danza de grupo, ¿sí? Entonces, danza de grupo, entonces voy a escribir danza de grupo, ¿sí?, y aquí voy a hacer
varios porque es un grupo, puede hacer varios muñequitos. Entonces va la palabra clave y el dibujo. Eso es muy importante en los mapas mentales. Y en los mapas conceptuales es lo que nosotros denominamos la pirámide. Entonces esa va de arriba hacia abajo y voy desglosando toda la subdivisión. ¿Sí? Haga de cuenta como cuando estoy viendo en sociales lo piramidal, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces ya el título iría aquí y voy desglosando el resumen y terminaría acá en un aspecto clave de esto. Entonces, solamente vamos a dejar en esos 3 organizadores gráficos y el segundo ejercicio, que no son más, es coger esa clasificación de la danza, ¿sí? Y usted elegir uno de los organizadores gráficos para resumir, ya sea por clasificación de cuadros hipnótico, por mapa mental, ¿sí? Estilo sol, o por mapa conceptual estilo piramidal, de arriba hacia abajo. Y manos a la obra, vamos a coger esa hoja en blanco, vamos a escribir ese sentimiento que nos ha generado este tiempo y a comenzar a escribir. Y el otro ejercicio, vamos a empezar a aprender a resumir textos. Es muy interesante plasmar esas ideas principales de lo que estamos leyendo. Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Promoción de lectura y escritura.